La noche que Jesús fue traicionado en medio de nuestro propio pecado, en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra traición, Él estaba entregando su vida. Él estaba planificando la manera de salvarnos de nuestro pecado. Así que hoy día ya vamos a estar terminando el capítulo 11 y preguntamos ahí en la sala, ¿qué características destacarías tú de una iglesia ideal? De tu iglesia ideal, lo que debiera tener así, una característica. Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no es cierto? Y en las salas también, pero ahí se trataron de mencionar en la sala algunas cosas, fraternidad, ¿no es cierto? Como pensar en el otro, otros céntricos, que amemos a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Como lo vimos en el Club de Jesús también, no adorar otro ídolo, sino solo al Señor, y de ahí vamos a amar bien a otras personas. Pero tantas otras cosas que uno puede mencionar. Entonces hay muchas características de lo que quisiéramos que una iglesia tenga, o que se viva dentro de una iglesia. Y hay una característica clave que los corintios no están evidenciando y que Pablo ya aquí terminando el capítulo 11 lo va a decir, los va a animar a considerar algo que no están evidenciando y se está notando. Se está notando sobre todo en sus reuniones como iglesia. Y una de las cosas que salieron en nuestra sala, que fue muy interesante también ahí que mencionamos, fue que claro, porque no nos hemos estado juntando presencialmente y probablemente, Dios quiera, podamos juntarnos pronto, presencial y de a poco, obviamente, ¿no es cierto? Y volviendo a esa rutina. Pero decíamos, bueno, cuando volvamos presencial, ¿cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo bien si vamos a volver presencial. No vamos a volver a repetir los errores del pasado, no tomar el peso de lo que significa juntarnos, reunirnos, seguir teniéndolo como una rutina sin tanto sentido. Voy y vuelvo a la iglesia y después me preocupo de las cosas importantes, cumplí con mi participación dominical en una iglesia, o vamos a volver a juntarnos y hacerlo bien, usar la instancia que tendremos de vuelta de nuevo presencialmente para juntarnos bien, porque podemos volver a juntarnos y juntarnos mal, y no usar la instancia comunitaria presencial para lo que significa. Y por ahí va a ir Pablo hoy día, pensando en que los corintios tenían toda la posibilidad de juntarse, no había tema de pandemia, pero aunque se juntaban mal. Y eso nos vamos a meter hoy día a ver. Y déjame explicarte un poquito el contexto, porque vamos a ir descubriendo de a poco cuál era el problema que estaban evidenciando los corintios en cuanto a sus reuniones dominicales. Mira, justamente lo que estábamos conversando. Déjame ponerte un poquito de contexto y vamos a ir descubriendo de a poco eso. Porque los primeros versos de este pasaje, del capítulo 11 de 1 Corintios, del verso 17 en adelante, esos primeros versos, nos muestran un poco cómo comenzó la primera iglesia. Cuando tú lees estos versos te vas a dar cuenta cómo comenzaba la primera iglesia a establecerse, o más conocida como la iglesia primitiva, no porque eran primates, sino porque la primera iglesia, a eso se refiere con primitiva, ¿ya? Primera iglesia, y la comunidad consistía principalmente en reunirse para compartir juntos. Y generalmente eso ocurría en casas. Y cada familia en las casas donde se reunían, algo así como 30, 40 personas, compartían la comida que traían. Era un tiempo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy día. Vamos por una hora y media a la iglesia y volvemos. No, aquí había toda una logística diferente. Llevamos nuestras cosas para comer, nos sentamos a compartir juntos, en medio de ese contexto compartimos la cena del Señor, y ahí, en esa mesa, en esas casas, se juntaban todos, ricos, pobres, judíos, gentiles, hombres, mujeres, niños, todos se juntaban en ese mismo lugar, unidos por la misma razón, celebrar la obra de Cristo. Eso era lo que ocurría en la primera iglesia. Y eso tomaba gran parte del día, era un gran evento que se hacía y había mucha relación y comunidad cuando se juntaban presencialmente. No era solo verse una hora y media los domingos, a eso voy, ¿vale? Y la iglesia en Corinto, ya con este contexto, la iglesia en Corinto estaba pareciendo, como te hemos dicho otras veces, parecía más una discoteca, un casino o un desfile de modas que una iglesia en sí misma, por lo que estaba ocurriendo en sus relaciones, en sus congregaciones, en sus juntas semanales. Habían divisiones internas, habían preferencia unos con otros. Mira los primeros versos, el 17 al 19, Pablo les dice, al darles las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones presenciales traen más perjuicio que beneficio. Se podían juntar presencial, pero se juntaban mal.
Además, que no nos pase eso, ¿cierto? Dios quiera. Verso 18, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Verso 19, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. ¿Está dando cuenta ahí? Habían divisiones, habían problemas, habían preferencias unos entre otros, y esas divisiones estaban reflejando finalmente quién estaba con el Señor y quién no, quién iba con las motivaciones correctas y quién no, etc. Las reuniones también se habían convertido en instancias para aparentar y presumir ser cristiano, aparentar ser una persona espiritual. Mira el verso 20 al 22. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, obvio que no. Es imposible elogiar una actitud de competencia. Algunos que tenemos más, pelamos el ajo por nosotros nomás, matamos nuestro piojo nomás, ni no nos preocupamos de los otros que no tienen, de algún tipo y clase de hermanos que están en la iglesia que tendrán que vérselas por sí mismos. Jesús ya no era el centro de las reuniones de estos hermanos. Jesús ya no era el tema común, no era la razón para la motivación de juntarnos presencialmente. Mantenían sus tradiciones, estaban creyendo que lo hacían bien, se juntaban para celebrar la cena, tenemos las cosas que se hacen en la iglesia, pero estaban lejos de Jesús, lejos de Dios. Y ahí es cuando empiezan todos los problemas en la iglesia. Cuando Jesús ya no es el protagonista de nuestra reunión. Y la iglesia en Corinto era un ejemplo de eso, de lo que estaba pasando. El problema no es que en la iglesia habían diferentes tipos de personas, porque eso siempre va a ser así. La iglesia siempre es un lugar de multivariedad de personas, de estilo de gente, historias diferentes, trasfondos diferentes, todo. Siempre va a ser así. El problema era que cuando los temas secundarios se volvían primarios. Y déjame explicarte a qué me refiero con eso. Simplemente decir los temas como, por ejemplo, nivel socioeconómico, educacional, carácter, dones, experiencia en la vida, se volvían temas primarios y los hacían temas importantes. Ahí empezaba el problema, porque empezamos a centrarnos en, bueno, ¿qué le gusta a esta otra persona? ¿Por qué no hace lo mismo que me gusta a mí? No tiene la misma educación que yo, no fuimos al mismo colegio, no tenemos el mismo nivel económico, no vivimos en el mismo barrio. Y esas cosas empiezan a tomar el lugar central dentro de la iglesia. Y cuando se hace primario eso, empiezan a haber problemas. Son temas importantes, pero no son temas centrales. Ese tipo de cosas no pueden producir unidad entre cristianos, y entre nadie en realidad. Yo solo pienso en mi propio matrimonio y con mi esposita. Siempre decimos, no tenemos nada en común. Somos polos opuestos. A mí me gusta una cosa, le gusta otra. A ella le gusta la cuestión. Y así es increíble. Hay una sola cosa que nos tiene unidos, que es Jesucristo. Y con eso podemos vivir, con su gracia y amarnos en medio de nuestras diferencias. ¿Qué produce unidad en la sociedad? ¿Te has preguntado alguna vez también? Porque la sociedad anda buscando este tipo de cosas también, unidad. Queremos eso. Pero el problema es que la unidad la queremos generar a través de cosas secundarias. Y empieza a preguntarse uno en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué puede unirnos? Bueno, la política, súper difícil que pueda unirnos, al contrario, generalmente genera más división. Deporte, bueno, en alguna instancia el deporte genera unidad, pero dura poquito, dura 90 minutos y después al ratito después ya estamos de nuevo sufriendo. En alguna causa común de justicia, de medioambiental, claro, une a algunas porciones de las personas, pero no todos están unidos en la misma dinámica. La economía tal vez, tratamos de que todos podamos vivir de la mejor manera económicamente, claro, pero también hay divisiones, personas que tienen más, otros que tienen menos. Bueno, uno de esos ejemplos, estamos en nuestro propio tiempo como país viendo cómo la convención constituyente, cuando yo veo la convención constituyente hoy día, pienso que es como la iglesia en Corinto, así me la imagino, un grupo de personas tan diferentes,
tan variados, con tantas ideas diferentes, tratando de juntarse para lograr algo, algún bien ahí. Obviamente cada una de estas personas de la convención lo une la idea de cambiar el país, mejorar el país, pero cada uno de ellos tiene una idea diferente para lograr eso. Y ya hemos visto cómo va ocurriendo, ¿no es cierto?, los avances, que si logran ponerse de acuerdo o no, súper complicado. Pero en la iglesia, los temas secundarios, esos temas por los cuales la misma sociedad se quiere unir y que es casi imposible unirlos, esos temas secundarios en la iglesia no nos pueden unir, no puede producir profunda unidad entre cristianos, porque tarde o temprano van a producir comparación, porque me voy a empezar a comparar con otras personas, abuso, división, cuando empezamos a poner los temas secundarios como primarios. Y finalmente esa división en la iglesia es una obra del diablo, influenciando a través de nuestro pecado, y que generando una reunión para dividir más que atraer y unir personas. Y en ese sentido se requiere algo mucho más profundo y poderoso que logre unir personas tan diferentes para que estén dispuestas a pensar más en el otro antes que en uno mismo. Necesitas algo profundo, poderoso y que no sea de este mundo para poder lograr unidad entre personas tan raras, diferentes, complejas. Y ese es el siguiente punto de Pablo. ¿Cuál es el tema primario para resolver nuestro problema de desunión, de diferencias dentro de la iglesia? Nos juntamos y lo hacemos mal. ¿Qué necesitamos tener en el centro como tema primario? Y los versos a continuación, del verso 23 al 26, Pablo lo va a explicar. Y estos versos que Pablo menciona a continuación, hay un pastor que dice, estos versos son como un diamante caído en medio de un camino embarrado, como haciendo alusión a la iglesia en Corinto. Un diamante que estas palabras caen en una iglesia embarrada, sucia, en desgracia de la iglesia en Corinto. Y la única manera entonces de que personas tan diferentes y centradas en sí mismos puedan vivir con profunda unidad, centrados en el otro, es recordando en primer lugar y recibiendo una y otra vez la buena noticia de Jesús. Es el tema primario. Y suena súper repetitivo, pastor, todos los domingos escuchamos esta misma cuestión, siempre nos dice lo mismo de la buena noticia de Jesús, el Evangelio. Lo siento, es así. La Biblia, Pablo, los apóstoles, Jesucristo, vez tras vez te van a recordar lo que siempre necesitas tener en tu mente. El Evangelio, la gracia, la buena noticia de Jesús. No hay otra cosa que pueda producir nueva vida, unidad, gozo, alegría, etc. No hay nada. Mira lo que menciona Pablo a continuación, verso 23. Y aquí esta palabra la hemos escuchado varias veces, ¿sí o no? Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entregó, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos acostumbrados a leer estos versos. Algunos los sabemos de memoria en la Santa Cena, ¿no es cierto? Los tenemos ahí, los repetimos. Y probablemente los corintios los conocían también, porque se juntaban a celebrar la cena. El problema era que no estaba afectando sus vidas lo que estaban escuchando. Habían asumido el Evangelio, habían asumido la buena noticia de Jesús, habían asumido lo que Jesús hizo en la cruz, en lugar de aplicar esa buena noticia a sus vidas. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros y a cualquier iglesia que comienza a asumir el mensaje. Yo ya lo conozco, ya lo sé, lo vemos todos los fines de semana. Me sé las frases, sé la lógica, ya cumplí estos cursos, tengo los grados. Cuando empezamos a asumir y decir, ya entiendo esto, ya lo sé, y pienso que necesito otra cosa, estamos en el mismo problema que los corintios. Saber cosas en la mente, pero no en el corazón. No afectan nuestra vida. Y podemos estar celebrando la cena tal como los corintios, sin tener a Jesús, sin entender realmente lo que estamos haciendo, sin creer en Jesús, como les estaba pasando a ellos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama ritual. Hacer algo, sin entender, sin que esa información te cambie el corazón y produzca algo en ti. Eso se llama ritual. Repito ciertas cosas para sentirme bien, cumplir con algo. Y eso estaba haciendo la iglesia en Corinto. Celebraban un ritual.
pero no estaban interesados en lo que significa, porque no estaban interesados en Jesús, ni en otros tampoco. ¿Te diste cuenta qué es lo que parecían sus reuniones? No estaban reflejando el carácter del Evangelio. Estaban celebrando una fiesta pagana en la iglesia. No están celebrando la cena del Señor. Déjame mostrarte que nos recuerda la cena para que tú sepas que cada vez que la celebremos y cuando volvamos a juntarnos y algún día podamos celebrar la cena del Señor, tú sepas qué es lo que estoy haciendo. No es un ritual, es una celebración, un recordatorio de algo que ocurrió para mi bien. Mira lo que nos recuerda la cena. Lo único que nos recuerda la cena es lo mismo que a ellos les recordaba la Pascua que estaban celebrando en ese momento cuando Jesús instituye la cena con sus discípulos. La Pascua les recordaba a ellos, lo celebraban los judíos cada vez que se juntaban a comer, que había un cordero sacrificado que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Ese era el recordatorio de la comida, de la cena, la cena de la Pascua. Un animal, Dios nos dijo que sacrificáramos un animal y su sangre nos iba a liberar de la muerte, nos iba a sacar de la esclavitud aquí. Y lo interesante es que Jesús lo está estableciendo y diciendo, ahora no hay necesidad de un cordero, sino de una persona. Es una persona. Soy yo quien libera de una esclavitud espiritual mayor que la que estaban enfrentando incluso el pueblo de Israel. Una esclavitud al diablo, al pecado y a la muerte, que solo Jesucristo puede traer verdadera libertad de eso, de manera espiritual. Y esa verdad la recordamos comiendo. Y en esa comida podemos involucrar todos nuestros sentidos para recordar su obra en la cruz. Vemos los elementos, saboreamos los elementos, comemos, más encima nos alimenta físicamente, olemos. Todos nuestros sentidos están involucrados en ver gráficamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y que eso nos recuerde el costo que significó nuestra libertad, nuestro rescate. Eso es lo que significa el pan, simplemente. Cuando ves pan partido en la cena, simplemente está recordándonos que dónde nosotros deberíamos estar, en qué lugar deberíamos estar siendo clavados. Jesús en ese lugar, cuerpo, el pan es partido, como Jesús fue crucificado y su cuerpo fue entregado. Y la sangre, el vino, simplemente mostrándonos su sangre derramada, para establecer un nuevo pacto, como dice el pasaje, un nuevo acuerdo con Dios, no en base a nuestras obras, sino en base a su obra, lo que Jesús hizo. Por lo tanto, la Santa Cena que celebramos al reunirnos es un recordatorio, pero no es solo un recordatorio, también es una proclamación. ¿Viste el verso 26? Pablo dice, porque cada vez que comen, cada vez, constante, que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto no lo han estado haciendo en sus reuniones, no han estado proclamando la obra de Cristo a través de sus maneras de reunirse presencialmente en sus relaciones con otros cristianos. No están anunciando, no están declarando con sus vidas lo que están creyendo, con todas sus relaciones como iglesia, con personas diferentes. No están proclamando ni anunciando lo que están alimentándose, lo que Cristo hizo. Por lo tanto, en una iglesia donde somos todos tan diferentes, la cena nos recuerda que todos necesitamos a la misma persona y todos necesitamos la misma gracia a través de Jesucristo. Ese es el tema primario, ese es el tema central, ese es el tema unificador de personas tan diferentes unas de otras en todos sus contextos. Lo único que nos une aquí es Jesucristo, nada más que Él. Por lo que Él hizo, porque tanto tú y yo somos pecadores y tú y yo necesitamos su gracia, tú y yo necesitamos a Jesús, tú y yo necesitamos ser perdonados. Y mientras más nos acercamos a Jesús, más nos vamos a acercar uno a otro. Mientras más nos alejamos de Jesús, vamos a empezar más a compararnos y a ver nuestros temas secundarios. Y no voy a estar dispuesto a perdonar, ni a transar, ni a servir, si acaso tú no eres como yo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú de la Santa Cena? En tu caso personal ahí, ¿es un ritual para ti? ¿Es una tradición quizás? ¿Has celebrado la cena con el sentido que significa? Recordando que Jesús murió por mí, dio su vida por mí. ¿Cuánto yo no debería estar haciendo lo mismo, sirviendo, amando a otros dentro de mi comunidad?
¿Cuán importante es para ti la comunidad? Si te puedo preguntar eso. Así como al estilo de los corintios. ¿Hay algunas personas más valiosas que otras dentro de la comunidad para ti? ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Me junto solo con los que tienen acá y nos comemos y nos emborrachamos mientras otros pasan hambre? ¿Hay algunos más valiosos que otros para ti en la iglesia? O quizás, como los corintios, estás esperando que la iglesia quizás esté centrada en ti mismo, en lo que a mí me gusta, en que las personas hagan lo que yo espero, en mi carácter, que me entiendan que yo soy así y no voy a cambiar y todos deberían adaptarse a mi manera de ser. Tienes que recordar que la iglesia se trata de Jesús. Él es el centro, Él es el tema primario y de ahí vamos uniéndonos con otros cristianos y nos vamos ayudando mutuamente. Es un tema serio lo que te estoy mencionando, no es solo una comida, ¿ya? Pero es un tema serio, que si lo tomamos a la ligera, podemos estar en un gran peligro. Y eso es lo que Pablo va a terminar advirtiendo a sus hermanos. Siempre Pablo tiene una urgencia de advertir a sus hermanos de algún peligro que estén, en el cual estén. Los quiere proteger. Mira los últimos versos, del 27 al 30, te los voy a leer. Para que veas que es un tema serio. Dice Pablo, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, es decir, creyendo una cosa pero viviendo otra, ¿a eso se refiere de manera indigna? Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Es un tema serio. ¿Estás dando cuenta? Algunos hay, como dice, es súper intimidante, hay algunos enfermos, hay algunos muertos como disciplina del Señor. Al final lo termina diciendo 31 y 32, si nos examináramos nosotros mismos, se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, Dios disciplina a los que ama, a sus hijos, para que no se pierdan. Y algunas temporadas difíciles, de cierto sufrimiento, errores en la vida, Dios los va a usar como parte de su disciplina para traerte de nuevo hacia Él, para obrar en tu vida y traerte de nuevo, como un hijo que se aparta. Pero ¿te estás dando cuenta el tema serio aquí de fondo? No es solo comer, entre comillas, un pan y tomar un sorbito de vino, sino el hecho de considerar seriamente a Jesús. Por eso es un tema serio. La cena simplemente está exponiendo lo que realmente crees. Si acaso tu corazón se ha rendido a Cristo, si has renunciado a tu propio pecado, a tu rebelión a Dios, de darle la espalda a Dios, si te has sometido a su señorío, a su gobierno, y si estás viviendo la luz del carácter de la cruz. Todo eso es lo que evidencia la cena. Sería indigno tomar la cena y seguir viviendo como si Jesús no tuviera relevancia, está diciendo Pablo en otras palabras. Y por eso es tan serio y invita a su hermano y a ti esta mañana a examinarte a ti misma. Quizás has estado como los corintios, viviendo de una forma opuesta al carácter del evangelio y no ha sido tan serio para ti. No se trata de perfección, ¿vale? No estoy diciendo que tienes que ser perfecto, pero sí de transformación, un proceso de crecimiento. Muriendo a ti mismo, viviendo más como Cristo, vida de arrepentimiento, reconociendo el pecado, pidiendo el perdón al Señor que está disponible por su gracia y reflejar su amor sacrificial, aquel que Jesús está mostrándonos aquí en la cena. Y para eso necesitas evaluar tu propio corazón, examinarte a ti mismo, como dice Pablo. Tienes que ser sincero, sincera con Dios. Estar dispuesto a reconocer si acaso has recibido a Jesús realmente o no. De tal manera no estar participando de manera indigna, creyendo algo, pero viviendo de otra manera. Reconocer si Jesús es lo más valioso o no para ti, si es lo más central en tu vida o no, si es primario para ti o secundario. No puedes engañarlo, obviamente, ni engañar a otras personas. Por eso es un tema serio y que necesita ser examinado. Y solo tú lo puedes hacer con el Señor. Esa va a ser mi invitación esta mañana, que tú puedas venir al Señor y examinar tu propio corazón. Pero eso va a ocurrir únicamente cuando estamos en comunidad. Es solo en la comunidad donde vas a poder ver si acaso Jesús es central para ti o no. Es solo compartiendo la vida con otros cristianos donde te vas a poder dar cuenta si estás viviendo lo que crees.
porque cuando vives solo tu fe, nadie va a ser capaz y nadie te va a decir si acaso estáis bien o no, y tú siempre te vas a auto-justificar y a autopredicarte de que tú estás viviendo como el mejor de los cristianos o cristianas. Necesitas a otros creyentes en tu vida, necesitas a otros cristianos que estén ahí dispuestos a decirte, a animarte, a cuidarte y protegerte de tu propio pecado. Solo ahí va a poder ser confrontado, confrontada, animado a volver a Cristo. Vamos a poder ver nuestros fracasos, nuestro pecado. Y eso es lo que me encantaría que ocurra en nuestra propia iglesia. Relaciones constantes entre cristianos que van exponiendo sus vidas y te protejan de tu propio pecado. Esa es la idea. No más división, sino más protección en la iglesia. De eso se trata, dice Pablo. No se junten para división, sino para protección, centrados obviamente en la obra de Cristo, porque todos estamos en la misma. Pablo probablemente se enteró del comportamiento inmaduro y dañino de los corintios porque le avisaron por escrito y no para acusar o cagüinear, sino para proteger por amor. Alguien debe haberle escrito. ¿Sabes que Pablo está quedando las cosas a la iglesia? Nos juntamos y viera ahí lo que está pasando acá. Chuta, voy a tener que escribir. Y todo lo que acaba de leer es porque alguien se preocupó de escribirle a Pablo, pedir ayuda, necesitamos tu consejo, necesitamos tu guía. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo lidiamos con este tema? ¿Qué necesitamos para unirnos como iglesia? Alguien dijo, ¿sabes qué? Estoy preocupado por mi iglesia. Estoy preocupado por esta persona. Necesitamos buscar ayuda. Mira el último versito como termina Pablo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Habían algunos asuntos más que arreglar, pero no eran tan centrales como lo que está quizás mostrando ahora. ¿Qué características destacarías tú de la iglesia ideal? Hay varias cosas que podríamos decir, pero hoy día simplemente queremos aprender a ser una iglesia sacrificial, al estilo del carácter y amor sacrificial de Jesús. Y que en sus reuniones, y cuando podamos volver a juntarnos presencialmente, quizás por Zoom es más difícil, pero aún así se puede, pero cuando podamos volver a reunirnos físicamente, hacerlo bien, juntarnos bien, para recordar la obra de Cristo y proclamar su amor sacrificial unos a otros, de manera súper práctica, cuidando al otro, viendo cómo poder servir mejor al otro, incluso en medio de mis propias dificultades. Dios me puede usar para servir a otras personas. Ese tipo de amor que la iglesia promueve, el mundo no lo tiene. Ese tipo de amor, el mundo necesita conocer. Ese tipo de amor une a personas tan diferentes como todos los que estamos conectados hoy día. Y ese tipo de amor es el que tú necesitas recibir en primer lugar. Y voy a orar para que puedas recibir ese amor de Jesús, ese amor sacrificial que estuvo dispuesto a dar su vida. Y que hizo esa cena, la noche que fue traicionado. Esa frase cambia todo. La noche que Jesús fue traicionado en medio de nuestro propio pecado, en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra traición, Él estaba entregando su vida. Él estaba planificando la manera de salvarnos de nuestro pecado. Ese amor sacrificial, ese carácter, queremos reflejarlo como iglesia y necesita recibir eso hoy día. Así que déjame orar y pedirle al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón y podamos recibir su amor sacrificial, su gracia. Oremos, Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos esta mañana a ser sinceros contigo, examinar nuestro propio corazón. Si acaso hemos recibido a Jesús o simplemente Jesús ha sido un tema secundario en nuestra vida para obtener otras cosas que amamos más quizás. Ayúdanos a examinar si acaso nos hemos rendido a Jesús en todas las áreas de nuestra vida o aún quedan espacios en los cuales preferimos nosotros ser el Señor de ello. Tú conoces nuestro corazón, Señor. No podemos engañarte. Así que ayúdanos a ser sinceros contigo y con otros también. Si es necesario buscar ayuda, si es necesario pedirle a otros cristianos que nos ayuden a crecer.
Danos valentía para eso, Señor, y que tu Espíritu Santo nos muestre si acaso nuestro corazón está alineado a ti. Ayúdanos a ver si acaso hemos estado amando a otros de la manera en que hemos sido amados por ti. Ayúdanos a ver si acaso hemos dejado personas de lado por temas secundarios, apariencia, tradiciones, estilos, carácter. Ayúdanos a ver a quién hemos hecho tropezar, tal vez, Señor, por nuestra falta de amor. Y gracias te doy, Señor, en primer lugar también por Jesús, por su amor sacrificial por nosotros, lleno de gracia, que cuando estábamos traicionándote, estuviste dispuesto a morir por nosotros.